Capítulo 1. Te despiertas y, antes de que abras los ojos del todo, ya lo sabes. No porque lo veas. No porque lo escuches. Lo sabes porque lo sientes. Como una presencia dentro de la cabeza. Como un peso suave y a la vez insistente. Como un nombre que no necesita ser pronunciado para ocuparlo todo. Y ahí está. Esa persona. Otra vez. No llegas a elegirlo. No lo planeas. No lo decides. Simplemente ocurre. Tu mente se mueve hacia ella como si fuera el primer gesto del día. Como si fuera parte del despertar, igual que respirar, igual que estirarte, igual que buscar con la mano el borde de la cama. Lo que debería ser un inicio tranquilo se convierte en una carrera silenciosa. Te levantas con una idea fija y con una pregunta escondida. La pregunta nunca se presenta como pregunta. Se presenta como impulso. Revisar el teléfono. Revisar por si hay algo. Revisar por si cambió algo. Revisar por si hoy sí. Por si hoy, por fin, el mundo te devuelve una señal. Y cuando no hay nada, el silencio duele. Pero lo que más duele no es el silencio. Es lo que tu mente hace con el silencio. Tu mente no tolera lo incompleto. No tolera la puerta entreabierta. No tolera el final sin explicación. Entonces inventa. Interpreta. Completa. Reescribe. Une puntos que no existen. Convierte una ausencia en mensaje. Convierte un no sé en no valgo. Convierte un día sin contacto en un juicio sobre tu existencia. Así empieza el día. No con café. No con ducha. Empieza con una narración interna que corre sola, como una cinta que ya estaba grabada antes de que tú nacieras en esta mañana. Y tú, que te prometiste ser fuerte, te descubres frágil. Tú, que te prometiste no volver a caer, te descubres cayendo por dentro mientras por fuera haces tu rutina. Tú, que te dijiste ya fue, te descubres negociando en secreto con el universo, tal vez hoy. Tal vez hoy escriba. Tal vez hoy me busque. Tal vez hoy entienda. Te sientes ridículo por sentir tanto. Te sientes culpable por pensar tanto. Te sientes pequeño por esperar tanto. Y ahí aparece la vergüenza. La vergüenza es el segundo veneno. Primero viene la obsesión. Luego viene la vergüenza por la obsesión. Y cuando hay vergüenza, te escondes. Te callas. Te alejas. Te quedas a solas con tu mente, y tu mente, cuando está sola, se vuelve más ruidosa. Pero escucha esto con claridad. No estás roto. No eres patético. No eres débil. Eres humano. Lo que estás viviendo tiene un nombre. Y cuando algo tiene nombre, deja de ser monstruo invisible. Deja de ser maldición. Pasa a ser fenómeno. Pasa a ser proceso. Pasa a ser algo que se puede entender. Y entender es el primer paso para recuperar control. Porque el problema no es que recuerdes. Recordar es normal. El problema es la captura. El problema es la invasión. El problema es que tu vida interior se convirtió en un territorio ocupado. Estás en tu trabajo y vuelves a esa conversación. Estás caminando y vuelves a ese mensaje. Estás con amigos y vuelves a esa foto. Estás a punto de dormir y vuelve el escenario imaginario donde todo se arregla, donde todo se explica, donde todo tiene sentido, donde por fin te dicen lo que esperas escuchar. Y cuanto más lo imaginas, más hambre tienes. Porque tu mente se alimenta de anticipación. La anticipación te da un chispazo. Un chispazo breve. Una microesperanza. Y la microesperanza es adictiva. Porque por un instante te alivia. Y tu cerebro aprende rápido, si imagino, respiro. Si reviso, me calmo. Si pienso, siento que hago algo. Pero no haces algo. Haces círculo. Y el círculo es una jaula con forma de pensamiento. Tal vez te digas que es amor. Tal vez le pongas palabras bonitas para justificar la intensidad. Tal vez quieras creer que esa obsesión significa conexión especial. Tal vez te hayas repetido 1000 veces que nadie te movió así, que nadie te entendió así, que nadie te miró así. Y puede que haya habido cosas reales. Claro que sí. Hubo momentos. Hubo risas. Hubo piel. Hubo verdad. Hubo algo. Pero aquí viene la verdad que abre la puerta,
aunque duela al principio. Lo que te mantiene atrapado no es solo lo que pasó. Es lo que tu cerebro hizo con lo que pasó. Tu cerebro tomó esa historia y la convirtió en centro. Tu cerebro tomó esa persona y la convirtió en llave. Llave de calma. Llave de valor. Llave de sentido. Llave de futuro. Y cuando una persona se convierte en llave, su ausencia se vuelve amenaza. Entonces el cuerpo reacciona. El corazón acelera. La garganta se cierra. El estómago se revuelve. La noche se estira. La mañana pesa. Y tú no entiendes por qué algo tan simple te golpea tan fuerte. No es simple. Porque para tu sistema interno no es un capricho. Es supervivencia aprendida. En algún lugar dentro de ti, tu mente lo vive como pérdida de recurso. Como si hubieras perdido el alimento, el refugio, el aire. No porque sea verdad en la realidad actual, sino porque tu sistema antiguo no distingue bien entre abandono emocional y peligro real. Para esa parte primitiva, perder a quien te da seguridad se siente como caer al vacío. Y entonces te activa. Te empuja. Te manda a buscar. A insistir. A vigilar. A reinterpretar. A perseguir. Y tú llamas a eso amor, pero muchas veces es ansiedad. Muchas veces es abstinencia emocional. Muchas veces es la mente gritando, vuelve, 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 porque así me calmo. Por eso hay una frase que cambia el juego: esto no es un problema de fuerza de voluntad. Es un problema de circuito. Cuando algo es circuito, no se resuelve con insultarte. No se resuelve con exigirte. No se resuelve con vergüenza. Se resuelve con método. Con repetición. Con reeducación. Pero antes de hablar de método, hay que mirar la raíz. Y la raíz es esta: te enganchaste a una recompensa intermitente. No siempre estuvo. No siempre respondió. No siempre fue claro. Hubo acercamientos y distancias. Hubo días de conexión y días de vacío. Hubo calor y frío. Y ese patrón, sin que lo sepas, es combustible puro para el apego obsesivo. Porque la mente humana no se obsesiona tanto con lo seguro. Se obsesiona con lo incierto. Lo seguro calma. Lo incierto engancha. Lo seguro te da paz. Lo incierto te da persecución. Y si esa persona te dio dosis pequeñas de atención, dosis impredecibles de presencia, tu cerebro aprendió a esperar el próximo golpe de recompensa. Y ese aprendizaje se vuelve hábito. Y el hábito se vuelve dependencia. Entonces llegamos a algo importante. Tú no estás luchando contra un recuerdo. Estás luchando contra una asociación. Contra un patrón. Contra una cadena de estímulo y respuesta. Estímulo: su nombre, su foto, un lugar, una canción. Respuesta: pensamiento, fantasía, búsqueda, ansiedad. Refuerzo: alivio temporal o esperanza breve. Y la rueda vuelve a girar. Ahora, en este punto, quizás sientas rabia. Rabia por haber caído. Rabia por haber dado tanto. Rabia por sentirte controlado por alguien que quizá ni piensa en ti así. Esa rabia es útil si la usas bien. No para odiar. Para despertar. Porque mientras tu mente gira, tu vida pasa. Y tu vida vale demasiado para ser gastada en el altar de una espera. Mira lo que está pasando: estás presente en el mundo, pero ausente en ti. Estás respirando, pero no viviendo. Estás sobreviviendo una historia en la cabeza mientras la realidad espera afuera. Y la realidad no grita. La realidad susurra. La realidad te llama con pequeñas cosas: una conversación real, un proyecto, un cuerpo que quiere moverse, una risa, una tarde simple. Pero tu mente, hipnotizada por la obsesión, no escucha. Por eso este capítulo no termina con una promesa mágica. Termina con una decisión. La decisión es esta: dejar de romantizar tu secuestro mental. Dejar de confundir intensidad con destino. Dejar de interpretar tu dolor como prueba de que esa persona era la única. Y empezar a ver el fenómeno con ojos nuevos. No eres una víctima eterna. No eres un caso perdido. Eres alguien con un cerebro entrenado en un patrón. Y los patrones se desaprenden. No de golpe. No en un día. No con frases vacías. Se desaprenden con repetición,
con acción, con disciplina suave, con pasos claros. Y el primer paso, el más importante, es este: dejar de luchar contra ti. Empezar a trabajar contigo. Porque si tu mente aprendió a regresar a esa persona, también puede aprender a regresar a ti. Y eso es lo que haremos. En el próximo capítulo entraremos en el mecanismo, cómo tu mente se convirtió en un escenario repetitivo, porque el pensamiento vuelve incluso cuando no lo quieres, y que parte de tu cerebro está tomando el volante cuando tú sientes que lo perdiste. No para volverte experto en teoría, sino para que dejes de asustarte de lo que sientes y empieces, por fin, a dirigirlo. Capítulo 2. Hay algo que necesitas entender si quieres dejar de sentir que tu propia mente es tu enemiga. Tu mente no se volvió así por casualidad. No se volvió así porque seas débil. No se volvió así porque ames demasiado. Se volvió así porque aprendió a funcionar de esta manera. Tu cerebro no está roto. Está entrenado. Entrenado para volver. Entrenado para buscar. Entrenado para anticipar. Entrenado para girar alrededor del mismo punto una y otra vez. Y lo más peligroso de este entrenamiento es que ocurre en silencio. No hay alarma. No hay aviso. No hay un momento claro donde dices, ahora empiezo a obsesionarme. Simplemente un día te das cuenta de que llevas horas, días, semanas, viviendo dentro de la misma historia. Para entender cómo salimos, primero tenemos que ver cómo entraste. Dentro de tu cerebro existe un sistema que se activa cuando no estás concentrado en una tarea específica. Es el modo automático. El modo de reposo. El modo en el que la mente divaga. En teoría, este sistema sirve para reflexionar, para integrar experiencias, para planear. En la práctica, cuando hay apego obsesivo, este sistema se convierte en una fábrica de pensamientos repetidos. Cada vez que no estás ocupado, tu mente vuelve ahí. Como si fuera su casa. Como si ese recuerdo fuera su punto de descanso. Estás lavando platos y vuelve. Estás en el transporte y vuelve. Estás acostado y vuelve. No porque quieras. Porque ese circuito es el más fuerte que tienes ahora. Y aquí viene una imagen clave: tu cerebro funciona por caminos. Conexiones entre neuronas. Cada vez que piensas algo, refuerzas el camino que lleva a ese pensamiento. Como cuando caminas por el mismo sendero en el bosque. Al principio apenas se nota. Luego se marca. Luego se convierte en camino claro. Luego en ruta. Luego en autopista. Tus pensamientos sobre esa persona son ahora autopistas. Por eso aparecen tan rápido. Por eso se sienten inevitables. Por eso parece que no puedes elegir. Pero que algo sea automático no significa que sea permanente. El problema no es solo que el pensamiento aparezca. El problema es lo que haces después de que aparece. Porque cuando surge el primer recuerdo, tienes una pequeña ventana. Un momento diminuto donde todavía puedes redirigir. Pero casi siempre, sin darte cuenta, entras en diálogo con el pensamiento. Y ahí empieza el secuestro. Empiezas con una pregunta. ¿Por qué pasó esto? ¿Qué quiso decir con eso? Si hubiera dicho otra cosa. Si hubiera esperado un poco más. Si hoy piensa en mí. Si algún día volverá. Y cada pregunta genera otra. Cada escena abre otra escena. Cada recuerdo llama a otro recuerdo. Y cuando te das cuenta, ya no estás pensando. Estás rumiando. Rumiación no es reflexión. Rumiación es dar vueltas sin avanzar. Es masticar lo mismo una y otra vez esperando un resultado distinto. Pero la mente rumiante no busca soluciones. Busca alivio. Busca control. Busca cerrar algo que se siente abierto. Y como no puede cerrarlo, sigue girando. Mientras tanto, dentro de tu cuerpo, pasan cosas. No solo en tu cabeza. Tu sistema de alarma se activa. Tu cuerpo interpreta la ausencia como amenaza. Libera tensión. Acelera el pulso. Aprieta el pecho. Tensa el cuello. Y cuando el cuerpo se siente amenazado, la mente busca desesperadamente la causa y la salida. Y como la causa está asociada a esa persona, la mente vuelve a esa persona. Es un circuito cerrado. Piensas, te alteras, buscas, piensas más. Además, hay otro químico jugando un papel importante, el de la anticipación.
No el del placer, sino el de la búsqueda. Ese que se activa cuando esperas algo, cuando imaginas, cuando proyectas. Ese químico no te da satisfacción. Te da empuje. Te empuja a seguir buscando. Por eso fantasear con un mensaje no te calma. Te engancha más. Porque tu cerebro aprende que imaginar es parte de la persecución. Y mientras persigues, no descansas. Y aquí ocurre algo más. Bajo estrés emocional, la parte de tu cerebro que regula, que pone límites, que piensa con claridad, se debilita. No desaparece, pero pierde fuerza. Es como si el volante se volviera más liviano y el motor más potente. Entonces no es que no sepas que obsesionarte no te ayuda. Es que en ese estado, saber no es suficiente para frenar. Por eso decirte ya basta no funciona. Porque no es un tema de decisión consciente. Es un tema de automatismo emocional. También hay algo que casi nadie te explica. Cuando estás atrapado en apego obsesivo, tu memoria se vuelve selectiva. Recuerda con más intensidad lo emocional, lo cargado, lo significativo. Y borra detalles cotidianos, neutrales o negativos. Tu mente construye una versión editada de la historia. Una versión donde lo bueno brilla y lo malo se difumina. Y esa versión editada es mucho más difícil de soltar que la realidad completa. Así, sin darte cuenta, no estás extrañando a la persona real. Estás extrañando la versión que tu cerebro conservó como tesoro emocional. Y ese tesoro se activa con cualquier cosa. Una canción. Una calle. Un perfume. Una frase. Un gesto parecido en alguien más. Son disparadores. Y cuando aparecen, el cerebro no pregunta. Dispara el recuerdo completo, con emoción incluida. Por eso a veces te hundes sin entender por qué. Porque no fue un pensamiento consciente. Fue un reflejo. Ahora, aquí viene la parte que cambia todo. Si tu mente aprendió este patrón, también puede aprender otro. No puedes evitar que aparezca el primer pensamiento. Pero sí puedes entrenar lo que haces después. No puedes borrar la autopista de un día para otro. Pero puedes empezar a construir caminos alternativos. Y cada vez que eliges no seguir el camino viejo, aunque sea incómodo, estás debilitando el circuito antiguo y fortaleciendo uno nuevo. Esto no se siente heroico. Se siente torpe. Se siente repetitivo. Se siente aburrido. Se siente frustrante al principio. Pero funciona. Porque el cerebro no responde a discursos. Responde a repetición. Por eso la salida no es entender una vez. Es practicar muchas veces. Practicar no entrar en el diálogo interno. Practicar mover el cuerpo cuando la mente se queda atrapada. Practicar cambiar el foco aunque no tengas ganas. Practicar cerrar la puerta al ciclo una y otra vez. No para reprimir emociones. Las emociones se sienten. Pero no se convierten en telenovela mental. Hay una diferencia enorme entre sentir tristeza y convertir la tristeza en horas de análisis. Una es sanación. La otra es adicción emocional. Y aquí hay algo importante: cuando empiezas a romper el ciclo, tu mente puede resistirse. Puede aumentar la intensidad. Puede lanzar recuerdos más fuertes. Puede generar más fantasía. No porque estés retrocediendo, sino porque el patrón se está quedando sin su premio habitual. Es como cualquier hábito que se rompe. Al principio grita. Pero si no cedes, se debilita. Este capítulo no es para que te juzgues por lo que piensas. Es para que dejes de asustarte por lo que piensas. Tu mente no es un enemigo. Es un sistema que aprendió una estrategia para protegerte del dolor, aunque esa estrategia ahora te esté dañando. Y cuando entiendes eso, cambia el tono interno. Ya no te hablas con desprecio. Te hablas con firmeza y dirección. No dices qué patético soy. Dices, esto es un circuito activándose, y yo estoy aprendiendo a redirigirlo. Ese cambio de lenguaje parece pequeño, pero cambia toda la relación contigo mismo. Porque la recuperación no se construye desde el odio hacia ti. Se construye desde el liderazgo interno. Y liderarte no es gritarte. Es guiarte, incluso cuando la mente quiere volver al viejo camino. En el próximo capítulo veremos por qué algunas personas activan este tipo de apego con más fuerza que otras,
¿Por qué no te pasó así con todo el mundo, y qué tipo de dinámicas crean la sensación de que alguien es imposible de olvidar? No para quedarte en la historia, sino para entender por qué tu sistema reaccionó como reaccionó, y cómo evitar caer en el mismo patrón otra vez. Capítulo 3. No todas las personas dejan la misma huella en tu mente. Eso ya lo sabes. Hay despedidas que duelen, pero no te rompen. Hay recuerdos que vuelven, pero no te gobiernan. Y hay personas que, incluso cuando ya no están, siguen ocupando espacio como si nunca se hubieran ido. Esto no es casualidad. No es destino. No es que esa persona tenga algo mágico que nadie más tiene. Es la combinación entre quién era, cómo fue la relación y qué parte de ti quedó activada dentro de esa dinámica. Hay vínculos que no se basan en estabilidad. Se basan en incertidumbre. Y la incertidumbre es gasolina para el apego. Cuando alguien es claro, consistente, disponible, tu sistema se relaja. Puede disfrutar, puede confiar, puede soltar. Pero cuando alguien es impredecible, cuando se acerca y se aleja, cuando a veces te da todo y otras veces nada, tu sistema no descansa. Se mantiene en vigilancia. Se mantiene atento. Se mantiene esperando. Y el cerebro confunde esa vigilancia con importancia. Empiezas a pensar más en quien te da menos. Empiezas a esforzarte más por quien no se entrega del todo. No porque seas masoquista, sino porque tu mente interpreta la atención escasa como algo valioso que hay que ganar. Es un mecanismo antiguo. Lo que es difícil de obtener parece más importante. Lo que no está garantizado parece más significativo. Y cuando la atención se vuelve premio, tú te vuelves competidor. Empiezas a ajustar tu comportamiento. Dices menos lo que sientes. Mides tus mensajes. Analizas tus palabras. Piensas cómo no espantar, cómo no presionar, cómo no perder. Y en ese proceso, tu autenticidad se va reduciendo. Ya no eres completamente tú. Eres una versión estratégica de ti. Eso crea tensión interna. Porque una parte de ti quiere expresarse y otra parte quiere proteger el vínculo. Y esa tensión hace que el vínculo se sienta aún más intenso. Además, hay personas que despiertan lo que se llama la fantasía de potencial. No te enamoras solo de lo que son, sino de lo que podrían ser. Ves destellos. Ves momentos. Ves promesas implícitas. Y tu mente construye una historia de crecimiento futuro, de cambio, de unión que todavía no existe. Y entonces no estás perdiendo solo a la persona. Estás perdiendo la película que ya estabas viviendo en tu cabeza. Eso duele de una forma especial. Porque no estás llorando algo que pasó, sino algo que sentías que iba a pasar. Y los futuros imaginados se aferran más fuerte que los pasados reales. También está el factor del dolor compartido. Cuando con alguien compartes vulnerabilidad, crisis, heridas, confesiones profundas, tu sistema crea una sensación de alianza. De complicidad. De solo tú me viste así. Ese tipo de conexión genera la ilusión de unicidad. La sensación de que nadie más puede entenderte igual. Y cuando se rompe, no solo pierdes pareja o vínculo, pierdes testigo de tu historia. Y eso activa miedo a la soledad emocional. No solo a estar solo, sino a no ser visto. Hay otro elemento poderoso, la dinámica de rescate. Si sentías que esa persona tenía problemas, heridas, confusión, y tú ocupabas el rol de quien entiende, quien sostiene, quien espera, tu identidad se mezcló con esa función. No solo querías amor. Querías salvar, ayudar, acompañar, demostrar que el amor podía cambiar las cosas. Cuando esa historia se corta, pierdes doble. Pierdes a la persona y pierdes el rol. Pierdes la misión. Y sin misión, aparece el vacío. Y el vacío no se tolera bien. Además, cuando alguien te valida en ciertos momentos y te ignora en otros, tu mente empieza a vivir de migajas emocionales. Cada pequeño gesto se vuelve enorme. Cada palabra pesa más de lo que debería. Cada señal se analiza como si fuera oráculo. Eso te mantiene pendiente. Te mantiene conectado. Te mantiene girando. No porque la relación fuera profunda y sana, sino porque era inestable y adictiva. Y aquí viene una verdad difícil pero liberadora: la intensidad no es lo mismo que la compatibilidad. La química no es lo mismo que la seguridad.
La conexión no es lo mismo que la disponibilidad. Puedes sentir una atracción brutal por alguien que no puede construir contigo. Y tu sistema puede engancharse justo porque no puede construir. Porque el deseo crece en el obstáculo. Porque la mente se obsesiona con lo que no se cierra. Porque el corazón se engancha a la lucha. También influye tu propia historia. Si vienes de relaciones donde el amor fue inestable, donde hubo que esforzarse para recibir atención, donde hubo que adaptarse para no ser rechazado, tu sistema ya está familiarizado con ese patrón. Y lo familiar se siente seguro, incluso cuando duele. No porque sea bueno, sino porque es conocido. Entonces no es solo que esa persona te atrapó. Es que la dinámica tocó un guión interno que ya existía. Y eso no es culpa. Es conciencia. Porque cuando entiendes que no fue solo esa persona especial, sino una combinación de factores psicológicos, emocionales y de historia personal, algo se afloja. Dejas de pensar que perdiste al único ser que podía hacerte sentir así. Empiezas a ver que perdiste una dinámica que activaba tu sistema de apego, pero no necesariamente una relación que podía darte estabilidad real. Y esa diferencia es enorme. Porque no extrañas solo a alguien. Extrañas una forma de sentir. Extrañas la montaña rusa. Extrañas la intensidad. Extrañas la esperanza. Extrañas el drama. Y cuando no lo sabes, buscas repetirlo. Buscas inconscientemente personas similares. Situaciones parecidas. Juegos parecidos. Por eso este capítulo no es solo para entender el pasado. Es para proteger tu futuro. Para que no confundas química con destino. Para que no persigas a quien no puede quedarse. Para que no llames amor a la ansiedad. Cuando empiezas a reconocer estos patrones, algo cambia. Ya no te preguntas solo ¿por qué no me quiere? Empiezas a preguntarte ¿por qué yo me quedé donde no me elegían del todo? Y esa pregunta no te hunde. Te despierta. Porque la salida del apego obsesivo no es encontrar a alguien que te elija. Es convertirte en alguien que se elige primero. Y cuando tú te eliges, ya no te quedas en dinámicas donde tienes que mendigar presencia, medir palabras, esperar migajas. Empiezas a buscar calma, no persecución. Empiezas a buscar coherencia, no promesas. Empiezas a buscar reciprocidad, no potencial. Y eso cambia completamente el tipo de vínculos que atraes y que aceptas. En el próximo capítulo vamos a mirar de frente el precio que este tipo de apego ha tenido en tu vida. No para castigarte, sino para que sientas con claridad por qué vale la pena hacer el trabajo de soltar. Porque a veces no cambiamos solo por entender. Cambiamos cuando vemos lo que estamos perdiendo si no cambiamos. Capítulo 4. Mientras tu mente ha estado ocupada persiguiendo una historia, tu vida no se detuvo. Siguió avanzando. Los días pasaron. Las oportunidades aparecieron y desaparecieron. Las personas estuvieron ahí, esperando tu presencia real. Y tú estuviste, pero a medias. Porque cuando la cabeza está atrapada, el cuerpo funciona, pero el alma está ausente. El apego obsesivo no solo duele. Consume. Consume tiempo, energía, claridad, motivación. Consume espacio mental que debería estar dedicado a construir tu propia vida. Y como el consumo es lento y constante, muchas veces no notas cuánto estás perdiendo hasta que ya lo perdiste. Empieza por lo más básico, tu atención. La atención es el recurso más valioso que tienes. Donde pones tu atención, pones tu vida. Y cuando gran parte de tu atención está secuestrada por pensamientos repetitivos, todo lo demás recibe migajas. Te cuesta concentrarte en el trabajo. Lees el mismo correo 3 veces. Cometes errores que antes no cometías. Postergas decisiones. Te sientes agotado sin haber hecho nada físicamente pesado. No porque seas incapaz, sino porque tu mente está funcionando a máxima potencia en un solo tema. Y cuando el trabajo se resiente, también se resiente tu autoestima. Empiezas a sentirte menos competente. Menos enfocado. Menos productivo. Y eso se suma al dolor emocional, creando una sensación general de fracaso que no refleja tu verdadero potencial. El sueño también paga el precio. Te acuestas cansado, pero no puedes apagar la mente. Repasas conversaciones. Imaginas escenarios.
Revives momentos. Anticipas futuros. Y cuando por fin duermes, el descanso no es profundo. Te despiertas más cansado de lo que estabas. Dormir mal no solo te quita energía. Te quita regulación emocional. Te vuelve más sensible, más reactivo, más vulnerable al pensamiento negativo. Es como intentar sanar una herida mientras sigues rascándola. Tu cuerpo empieza a hablar. Dolores de cabeza. Tensión en el cuello. Problemas digestivos. Cambios en el apetito. Bajones de defensas. El estrés emocional no es invisible para el organismo. El cuerpo lo vive como amenaza prolongada, y cuando hay amenaza prolongada, el sistema se desgasta. Pero quizá el costo más silencioso es el social. Empiezas a cancelar planes porque no tienes ganas. O porque estás esperando un mensaje. O porque estás demasiado metido en tu mundo interno. Estás con amigos, pero no estás presente. Escuchas, pero no conectas. Sonríes, pero estás lejos. Y con el tiempo, las personas dejan de insistir tanto. No por falta de cariño, sino porque sienten que no estás disponible. Así, poco a poco, tu mundo se achica. Y cuando el mundo se achica, la obsesión se agranda. Porque hay menos estímulos nuevos, menos historias nuevas, menos vínculos que compitan con el viejo centro emocional. Es un círculo que se alimenta solo. También se afecta tu capacidad de tomar decisiones. El apego obsesivo te deja en un estado constante de duda. Dudas de tus percepciones. Dudas de tus emociones. Dudas de tus elecciones. Te acostumbras a analizar todo, a darle vueltas, a buscar la respuesta perfecta que nunca llega. Y esa parálisis se extiende a otras áreas. Pospones cambios. Pospones proyectos. Pospones mudanzas. Pospones estudios. Pospones viajes. Pospones vida. Porque en el fondo, una parte de ti sigue esperando que la historia con esa persona se reactive, y no quieres comprometerte con nada que pueda alejarte de esa posibilidad. Entonces tu vida queda en pausa, mientras el tiempo no se pausa. Otro costo profundo es el daño gradual a tu autovaloración. Cada día sin mensaje se interpreta como rechazo. Cada falta de iniciativa se convierte en prueba interna de que no eres suficiente. Y aunque racionalmente sepas que las decisiones de otra persona no definen tu valor, emocionalmente lo sientes como un veredicto. Así, tu diálogo interno se vuelve más duro. Más crítico. Más inseguro. Empiezas a compararte. A preguntarte qué le faltó a tu versión. A pensar que si fueras diferente, si fueras mejor, si fueras más interesante, esto no habría pasado. Y ese tipo de pensamiento no solo duele. Deforma tu imagen de ti mismo. Cuando alguien entra a tu vida desde ese lugar, no entra a encontrarse con tu fuerza. Entra a encontrarse con tu carencia. Y desde la carencia, las relaciones se vuelven desiguales. También afecta tu capacidad de abrirte a algo nuevo. Aunque conozcas personas interesantes, aunque haya oportunidades reales de conexión, no estás disponible. Estás comparando. Estás midiendo. Estás filtrando todo a través del recuerdo de esa persona. Y nadie nuevo puede competir con una figura idealizada que solo existe en tu mente. Así, no solo estás perdiendo el pasado. Estás perdiendo el presente y el futuro. Hay un costo que casi nunca se menciona, la pérdida de confianza en tu propia mente. Porque cuando te das cuenta de que piensas en alguien que no te elige, empiezas a dudar de tus emociones. Te preguntas si puedes confiar en lo que sientes. Te preguntas si tu intuición está rota. Y esa duda interna te desconecta aún más de tu centro. Empiezas a vivir hacia afuera, esperando validación, señales, respuestas. En lugar de vivir desde adentro, desde tus propias decisiones. Y quizá el costo más doloroso es este: te vas alejando de quién eras. De lo que te daba alegría. De lo que te hacía sentir vivo. De las versiones de ti que no giraban alrededor de otra persona. Tu identidad se reduce a alguien que espera. Y nadie merece una vida en modo espera. Este capítulo no es para culparte. No es para decirte que hiciste todo mal. Hiciste lo que pudiste con lo que sabías y con lo que sentías. Pero ahora sabes más. Ahora puedes ver el precio. Y cuando ves el precio, puedes decidir si quieres seguir pagándolo.
Porque cada día que sigues atrapado en la obsesión es un día que no inviertes en tu propia expansión. Y tu vida no es un ensayo. No es un borrador. No es un tiempo muerto antes de que algo mejor empiece. Tu vida es ahora. Y recuperar tu vida no empieza cuando esa persona cambie. Empieza cuando tú cambias la forma en que respondes a la ausencia. En el próximo capítulo vamos a entrar en una de las raíces más profundas del apego, la pérdida de identidad. ¿Por qué dejar ir a alguien se siente como perderte a ti mismo, y cómo reconstruir tu sentido de quién eres más allá de cualquier relación? Porque no puedes soltar completamente a alguien si todavía no te has recuperado a ti, capítulo 5. Hay una razón por la que soltar se siente como caer al vacío. No es solo que extrañes a la persona. Es que, en algún punto, dejaste de verte como un individuo completo y empezaste a verte como parte de algo. Parte de una historia. Parte de una posibilidad. Parte de un nosotros que, aunque no siempre fue real, se volvió central en tu identidad. Cuando eso se rompe, no solo pierdes a alguien. Pierdes una versión de ti. Antes de esa relación, antes de esa conexión, tú eras alguien con ritmos propios, con gustos propios, con planes propios. Tenías una vida que no giraba alrededor de si alguien respondía o no respondía. Pero cuando el apego se instala, algo cambia lentamente. No con un gran gesto, sino con pequeños ajustes diarios. Ajustas tu agenda. Ajustas tu humor. Ajustas tus decisiones. Ajustas tus expectativas. Ajustas lo que dices y lo que callas. Y esos ajustes, que parecen mínimos, van moldeando quién eres. Empiezas a preguntarte menos qué quieres tú y más qué necesita la relación, qué quiere la otra persona, qué es lo que no la alejaría. Empiezas a priorizar la armonía externa sobre la coherencia interna. Y sin darte cuenta, tu centro se desplaza. Dejas de ser el eje de tu vida. Pasas a orbitar alrededor de alguien más. Eso no ocurre solo por amor. Ocurre porque el apego crea una ilusión de seguridad. Sientes que mientras esa persona esté, tú estás a salvo. A salvo del rechazo, de la soledad, de la duda, del miedo al futuro. Entonces empiezas a invertir cada vez más en mantener ese vínculo, incluso cuando te exige sacrificar partes de ti. Y aquí aparece la trampa más profunda, empiezas a sentir que tu valor depende de ser elegido. Cuando esa persona te busca, te sientes suficiente. Cuando se aleja, te sientes defectuoso. Tu autoestima empieza a subir y bajar según señales externas. Y cuando la autoestima depende de otro, la identidad se vuelve frágil. Ya no sabes bien quién eres sin esa mirada que te valida. Además, muchas veces el vínculo se convierte en una fuente de sentido. Especialmente si esa persona tenía problemas, confusión, heridas, o estaba en una etapa difícil. Te vuelves el que apoya, el que entiende, el que espera, el que cree. Ese rol da propósito. Da sensación de importancia. Te hace sentir necesario. Y cuando el vínculo termina, no solo pierdes amor. Pierdes función. Pierdes dirección. Pierdes narrativa. Pasas de ser alguien con misión a alguien sin guión. Por eso el vacío se siente tan grande. No es solo emocional. Es existencial. También está la pérdida del futuro imaginado. Pasaste tiempo, consciente o no, construyendo escenas en tu mente. Planes. Conversaciones. Momentos que todavía no existían, pero que ya sentías como parte de tu vida. Tu mente vivía en un mañana compartido. Y cuando ese mañana se cancela, no solo duele el pasado. Duele la muerte de una historia que todavía no ocurrió pero que ya sentías tuya. Eso es duelo. Duelo de lo que fue y duelo de lo que no será. Y como ese futuro era parte de tu identidad, al perderlo te quedas sin referencia. Sin imagen de quién vas a ser. Sin mapa. Entonces aparece la pregunta silenciosa, si no soy la persona de esa historia, ¿quién soy ahora? Y esa pregunta da miedo. Porque no tiene respuesta inmediata. Además, durante el apego, muchas personas reducen su mundo. Dejan de explorar, de probar, de expandirse. Se quedan en un radio pequeño, alrededor de la relación o la expectativa de relación. Y cuando eso se cae, no hay muchos otros pilares sosteniendo la identidad. Todo estaba apoyado en el mismo lugar.
Por eso se siente como derrumbe total, aunque en realidad sea un derrumbe localizado que afecta todo porque todo estaba conectado a eso. También influye algo sutil pero poderoso, la forma en que te veías a través de esa persona. Tal vez te sentías más atractivo cuando te deseaba. Más interesante cuando te escuchaba. Más valioso cuando te elegía. Esa mirada funcionaba como espejo. Y cuando el espejo desaparece, te quedas sin reflejo. No sabes cómo verte sin esa validación. Entonces empiezas a buscarla otra vez, aunque duela, porque sin ella te sientes invisible. Y aquí aparece la gran paradoja, te aferras a quien te hace sentir incompleto, porque sin esa persona te sientes aún más incompleto. Pero esa incompletud no viene de la pérdida. Viene de la dependencia. Soltar, entonces, no es solo dejar de pensar en alguien. Es reconstruir tu sentido de ti mismo como alguien que existe, vale y tiene dirección sin necesidad de ser elegido por una persona específica. Y eso no se logra solo con fuerza mental. Se logra con reconstrucción activa. Primero, necesitas recordar quién eras antes de que todo girara alrededor de este vínculo. No de manera idealizada, sino real. Que te interesaba. Que te daba curiosidad. Que te hacía sentir capaz. Que partes de ti quedaron en pausa. No para volver exactamente a ese punto, sino para recuperar el hilo de continuidad de tu identidad. Segundo, necesitas empezar a tomar decisiones que no estén condicionadas por la posibilidad de reencuentro. Decisiones pequeñas, al principio. ¿Qué haces el fin de semana? ¿Con quién hablas? ¿A qué dices que sí? ¿A qué dices que no? Cada decisión tomada desde tu propio centro es un ladrillo en la reconstrucción de tu autonomía. Tercero, necesitas desarrollar fuentes internas de regulación emocional. Aprender a calmarte, a sostenerte, a acompañarte sin depender de mensajes, promesas o atención externa. Esto no significa aislarte del mundo. Significa no delegar tu estabilidad emocional en una sola persona. Cuarto, necesitas redefinir qué significa para ti una relación sana. Pasar de la intensidad a la coherencia. Del drama a la seguridad. De la persecución a la reciprocidad. Porque si no cambias tu definición de amor, volverás a engancharte en el mismo tipo de dinámica, aunque con otro rostro. Y finalmente, necesitas darte permiso para ser alguien en construcción. No tenerlo todo claro. No saber todavía exactamente quién vas a ser. No tener una identidad perfecta y sólida de inmediato. La identidad no se recupera de golpe. Se reconstruye en movimiento. Y aquí hay una verdad que te puede sostener. Debajo del apego, debajo de la dependencia, debajo del miedo, tu yo auténtico no desapareció. Solo quedó cubierto. No estás empezando desde cero. Estás limpiando capas. Soltar a esa persona es parte del proceso, pero recuperarte a ti es el verdadero objetivo. Porque cuando vuelves a ser el centro de tu propia vida, la pregunta deja de ser ¿por qué no me eligió? Y se transforma en ¿qué tipo de vida quiero construir ahora? Y esa pregunta es poderosa. En el próximo capítulo entraremos en algo muy concreto, como romper el ciclo de pensamientos repetitivos, como cortar el bucle mental que te devuelve una y otra vez al mismo lugar, y cómo entrenar tu mente para que deje de reaccionar en automático. Porque no puedes reconstruir tu identidad si tu cabeza sigue atrapada en el mismo patrón. Capítulo 6. El pensamiento obsesivo no aparece de la nada y no se va por sí solo. Funciona como una rueda. Una rueda que gira porque cada parte empuja a la siguiente. Y mientras la rueda siga girando, tú sigues atrapado dentro. Para romper el ciclo, no basta con querer dejar de pensar. Hay que intervenir en el mecanismo. Primero aparece el disparador. A veces es obvio, una foto, una canción, un lugar. A veces es invisible, una emoción parecida, una hora del día, el cansancio, la soledad. Algo activa el recuerdo, y el recuerdo aparece sin pedir permiso. Ese primer pensamiento no es el problema. Es automático. No lo elegiste. El problema empieza con lo que haces después. En la mayoría de los casos, te enganchas. Empiezas a dialogar con el pensamiento. Lo analizas. Lo sigues. Lo discutes. Intentas entenderlo o expulsarlo. Y en ese intento, ya estás dentro.
Porque la mente no distingue entre pensar algo con placer y pensar algo con angustia. Para el cerebro, pensar es activar el circuito. Y cada activación lo fortalece. Entonces el recuerdo se convierte en historia. La historia en emoción. La emoción en más pensamientos. Y en pocos minutos estás atrapado en una película que ya viste 1000 veces, pero que sigue doliendo como si fuera nueva. Y cuando duele, buscas alivio. Tal vez revisas el teléfono. Tal vez miras redes. Tal vez escribes y borras mensajes. Tal vez preguntas a alguien. Tal vez fantaseas con reencuentros. Cualquier cosa que te haga sentir que estás haciendo algo. Ese comportamiento no resuelve nada, pero calma por un momento. Y ese momento de alivio es suficiente para que el cerebro aprenda, cuando duele, vuelve a esto. Así se forma el hábito. No solo de pensar, sino de reaccionar. Entonces, para romper el ciclo, necesitas intervenir en 3 puntos: el pensamiento inicial, la respuesta emocional y el comportamiento que sigue. Empezamos por el pensamiento. No puedes evitar que aparezca, pero sí puedes cambiar la relación que tienes con él. En lugar de preguntarte por qué aparece, practicas reconocerlo. No discutirlo. Reconocerlo. Te dices internamente, esto es un pensamiento de apego. Esto es mi mente activando el circuito viejo. No necesito seguirlo. Eso parece simple, pero es poderoso. Porque separa tu identidad del pensamiento. Tú no eres el pensamiento. Tú eres quien lo observa. Después viene la redirección. Y aquí es clave entender algo, no basta con decir voy a pensar en otra cosa. Eso casi nunca funciona cuando la emoción es intensa. Necesitas cambiar el estado del cuerpo para cambiar el estado de la mente. Movimiento. Agua. Respiración profunda. Actividad que requiera atención. Caminar rápido. Ducharte. Lavar platos con agua fría. Hacer ejercicio corto. Estirarte. Salir al aire. El cuerpo tiene la capacidad de cortar la inercia mental cuando la mente no puede sola. No es huida. Es interrupción del patrón. Luego viene la gestión de la emoción. Porque aunque cortes el pensamiento, la emoción puede seguir ahí. Tristeza, ansiedad, nostalgia, vacío. En lugar de volver a la historia para explicar la emoción, haces lo contrario, te quedas con la sensación en el cuerpo. ¿Dónde se siente? ¿Cómo se mueve? Si sube, si baja. Si cambia. Respiras lento. Exhalaciones largas. Le das espacio. La emoción, cuando no se alimenta con historia, suele durar menos de lo que imaginas. El problema no es sentir. El problema es convertir el sentir en narrativa infinita. Después viene el comportamiento. Aquí es donde muchos se sabotean. Porque aunque ya saben que revisar redes o buscar señales los empeora, siguen haciéndolo. No por debilidad moral, sino porque el hábito es fuerte y el alivio es inmediato. Romper este punto requiere decisiones claras y límites concretos. No seguir cuentas. No releer mensajes. No preguntar por esa persona. No frecuentar lugares con intención de cruzarse. No como castigo, sino como protección neurológica. Cada vez que haces esas cosas, reactivas el circuito. Cada vez que no las haces, aunque duela, debilitas el patrón. Al principio, la incomodidad aumenta. Es normal. Es abstinencia emocional. Pero si atraviesas esa incomodidad sin ceder, tu sistema aprende que puede sobrevivir sin la conducta. Y eso es libertad. Hay otra herramienta importante, el tiempo delimitado. En lugar de intentar no pensar nunca, decides cuándo sí. Por ejemplo, te permites 15 minutos al día para escribir, pensar, sentir, llorar, procesar. Todo lo que necesites. Pero fuera de ese tiempo, cuando aparece el pensamiento, te dices, ahora no. Luego. Esto le da estructura a tu mente. Le enseña que hay un espacio para procesar, pero no todo el día. Con el tiempo, esos 15 minutos también se vuelven menos intensos. Otra técnica poderosa es el etiquetado. En lugar de engancharte con el contenido del pensamiento, lo clasificas. Esto es nostalgia. Esto es fantasía. Esto es miedo. Esto es culpa. Al etiquetar,
Activas una parte más racional del cerebro que reduce la intensidad emocional. Te mueves del drama a la observación. No resuelves el tema, pero sales del trance. También necesitas trabajar con los disparadores. Algunos puedes evitarlos al principio. Eso está bien. No es debilidad. Es estrategia. Pero otros aparecerán sí o sí. Canciones, lugares, fechas. Con esos, el trabajo es aprender a atravesarlos sin volver al ciclo. Te expones, respiras, no huyes, no alimentas el pensamiento y dejas que la ola pase. Cada vez que lo haces, tu cerebro aprende que ese disparador no es peligro real. Y eso reduce la reacción la próxima vez. Además, es fundamental que llenes el espacio que deja la obsesión. Porque si quitas algo que ocupaba muchas horas mentales y no pones nada en su lugar, la mente vuelve por inercia. Necesitas actividades que absorban atención, que involucren cuerpo y mente, que te saquen del modo pasivo. No para distraerte superficialmente, sino para reentrenar tu foco. Aprender algo nuevo. Ejercicio. Proyectos. Interacciones reales. Retos. La mente obsesiva vive en el pasado y en el futuro. Estas actividades te devuelven al presente. Y el presente es el único lugar donde puedes sanar. Algo importante, habrá recaídas. Días en que vuelvas a engancharte. Días en que revises. Días en que rumiación gane. Eso no borra tu progreso. El progreso no es perfección. Es tendencia. Si antes rumiabas todo el día y ahora rumias 1 hora, avanzaste. Si antes revisabas 10 veces y ahora revisas 1, avanzaste. Si antes todo el día era él o ella y ahora tienes ratos de silencio, avanzaste. El objetivo no es eliminar recuerdos. Es quitarles el control. Que puedas recordar sin perderte. Pensar sin caer. Sentir sin depender. Romper el ciclo de rumiación es una de las bases de tu libertad emocional, pero no es el final del proceso. Es la puerta. Porque cuando tu mente deja de estar secuestrada, aparece espacio. Y ese espacio necesita algo nuevo, desapego emocional real, no solo control mental. En el próximo capítulo entraremos en el proceso de desapego paso a paso. Cómo soltar no solo el pensamiento, sino el lazo emocional que te sigue tirando hacia atrás, y cómo construir una sensación de paz que no dependa de que esa persona vuelva o no vuelva. Porque el verdadero cierre no ocurre cuando el otro cambia. Ocurre cuando tú recuperas tu estabilidad interior. Capítulo 7. Dejar ir no es olvidar. No es borrar. No es fingir que no importó. Dejar ir es algo más profundo y más difícil, es aprender a recordar sin quedar atrapado, sentir sin desbordarte, y seguir viviendo aunque el deseo de que todo fuera distinto todavía aparezca a veces. Eso es el desapego emocional. Y el desapego no sucede por accidente. Sucede por práctica. El primer paso es aceptar la realidad tal como es ahora, no como deseas que sea, no como fue en su mejor momento, no como podría ser en una fantasía futura. Tal como es hoy. Hoy esa persona no está contigo de la forma que tú quieres. Hoy no hay una relación activa, segura, recíproca. Hoy no hay planes compartidos reales. Hoy no hay compromiso mutuo. Aceptar esto no significa que no duela. Significa que dejas de pelear con el hecho. Mientras tu mente siga discutiendo la realidad, seguirá atrapada. La lucha contra lo que ya ocurrió es uno de los mayores drenajes de energía emocional. Aceptar no es resignarse. Es reconocer el punto de partida desde el cual puedes moverte. El segundo paso es separar la esperanza de la negación. La esperanza sana mira hacia adelante y se apoya en tu propia capacidad de construir. La esperanza que te mantiene atrapado mira hacia atrás y espera que el pasado vuelva. Cuando sigues esperando que esa persona cambie, vuelva, entienda, te elija, una parte de ti se queda congelada. No invierte del todo en su propia vida. No se entrega al presente. Vive en pausa. Desapegarte implica redirigir la esperanza. No hacia esa persona, sino hacia ti y hacia posibilidades nuevas, aunque todavía no sepas cuáles serán. El tercer paso es ordenar tus emociones, no mezclarlas en un solo dolor gigante. Porque no todo lo que sientes es amor. Hay duelo, hay rabia, hay miedo, hay soledad, hay herida de autoestima,
hay frustración, hay nostalgia. Cuando todo se mezcla, parece insoportable. Cuando separas, puedes trabajar cada parte. El duelo se atraviesa permitiéndote estar triste sin convertir la tristeza en autoataque. La rabia se libera reconociendo que merecías claridad, respeto, reciprocidad. El miedo se enfrenta recordando que ya estás sobreviviendo sin esa persona, aunque duela. La herida de autoestima se sana construyendo valor interno, no esperando validación externa. Cada emoción tiene su propio camino de salida. El cuarto paso es revisar y corregir los pensamientos que mantienen el lazo. Pensamientos como, nunca voy a sentir esto con nadie más, sin esta persona no soy feliz. Si hubiera hecho algo distinto todo sería diferente, era mi única oportunidad real. Estos pensamientos no son hechos. Son interpretaciones nacidas del dolor. Y el dolor distorsiona. Desapegarte no es repetir frases positivas, es cuestionar con honestidad lo que te estás contando. Mirar la evidencia completa. Recordar que has sentido conexión antes. Que has sido feliz antes. Que no todo dependía de esa historia. El quinto paso es equilibrar tus recuerdos. Tu mente tiende a guardar lo mejor y borrar lo difícil. Idealiza para sostener el vínculo emocional. Pero el desapego requiere memoria completa. No para odiar. Para ver. Recordar los momentos en que no te sentías seguro. En que dudabas. En que esperabas. En que no recibías lo que necesitabas. No para castigarte, sino para salir de la fantasía. Cuando ves la relación como fue, no solo como la deseabas, el apego pierde parte de su fuerza. El sexto paso es reconstruir un futuro que no dependa de esa persona. Mientras tu imaginación siga girando alrededor de la posibilidad de volver, tu sistema emocional no suelta. Necesitas empezar a imaginarte en escenarios donde esa persona no es protagonista. Planes propios. Metas individuales. Proyectos que no esperan a nadie. Aunque al principio se sienta vacío, forzado o poco emocionante, es necesario sembrar imágenes nuevas para que tu mente tenga a dónde mirar. El cerebro necesita horizontes para soltar anclas. El séptimo paso es retirar tu energía emocional del vínculo. Esto no es solo dejar de escribir o de mirar redes. Es dejar de enviar pensamientos, deseos, fantasías, conversaciones imaginarias. Cada vez que mentalmente dialogas con esa persona, sigues alimentando el lazo. Retirar energía implica traer tu atención de vuelta a tu cuerpo, a tu espacio, a tu vida real. Algunos lo hacen con rituales personales. Escribir cartas que no se envían. Guardar objetos. Cambiar espacios. Marcar un cierre simbólico. No porque el símbolo haga magia, sino porque el cerebro entiende los actos físicos mejor que las decisiones abstractas. El octavo paso es cambiar la narrativa social. Dejar de hablar constantemente de esa persona. Dejar de preguntar por ella. Dejar de contar la misma historia una y otra vez. No porque debas callar lo que sientes, sino porque repetir la historia mantiene viva la identidad de alguien que está en proceso de soltar. Hablar de otros temas. De ti. De lo que estás construyendo. De lo que te duele, sí, pero sin centrar siempre el foco en esa figura. La forma en que cuentas tu historia también moldea cómo tu mente la vive. El noveno paso es aceptar que el desapego no es lineal. Habrá días de claridad y días de recaída. Días en que te sientas libre y días en que el anhelo vuelva fuerte. Eso no significa que estés fallando. Significa que estás en proceso. El desapego no es ausencia total de emoción. Es reducción de dependencia. Es pasar de necesito que vuelva para estar bien a me gustaría que estuviera, pero puedo vivir si no está. Ese cambio es enorme, aunque sea silencioso. El décimo paso es integrar la experiencia. No verla solo como pérdida, sino como aprendizaje profundo sobre tus necesidades, tus límites, tus patrones, tu forma de amar. No para endurecerte. Para madurar. Para elegir distinto la próxima vez. Para no quedarte donde no hay reciprocidad. Para no llamar amor a lo que es ansiedad. Cuando completas este proceso, algo cambia dentro de ti. Ya no sientes que te arrancaron algo. Sientes que estás recuperando algo. Te recuperas a ti. Y cuando estás contigo,
El apego deja de ser necesidad y se transforma en recuerdo. No un recuerdo que te persigue, sino uno que puedes mirar sin que te arrastre. En el próximo capítulo entraremos en cómo tu cerebro se reprograma con estas prácticas, cómo se crean nuevas rutas mentales y cómo consolidar la libertad emocional a nivel neurológico, no solo emocional. Porque cuando entiendes cómo funciona tu mente, puedes trabajar con ella en lugar de luchar contra ella. Y eso hace que el cambio sea mucho más profundo y duradero. Capítulo 8. Hasta ahora has trabajado con tus pensamientos, con tus emociones y con tus conductas. Has aprendido a no seguir cada impulso, a aceptar la realidad, a retirar energía del pasado y a empezar a reconstruir tu identidad. Todo eso es esencial. Pero hay algo aún más profundo ocurriendo en segundo plano: tu cerebro está cambiando. Y entender eso es clave para que no pierdas la fe cuando el proceso se siente lento. Tu mente no es solo una colección de ideas. Es una red de conexiones. Cada vez que piensas, sientes o actúas de cierta forma, refuerzas rutas específicas. Algunas rutas se vuelven tan rápidas y tan automáticas que parecen inevitables. Eso es lo que pasó con el apego. Pero esas rutas no son permanentes. Son hábitos neurológicos. El cerebro cambia según el uso. Lo que se practica se fortalece. Lo que no se usa se debilita. Esto se llama neuroplasticidad, pero no necesitas la palabra técnica para entender el concepto. Necesitas la experiencia. Cada vez que un disparador aparece y tú no sigues el pensamiento obsesivo, estás debilitando la vieja conexión. Cada vez que eliges una respuesta distinta, estás construyendo una nueva. No se siente dramático. No hay fuegos artificiales. Es silencioso. Pero es real. Al principio, el camino viejo sigue siendo el más fuerte. Por eso la mente vuelve sola. Pero cada vez que eliges no entrar, ese camino pierde un poco de fuerza. Y cada vez que eliges una alternativa, ese camino nuevo se vuelve un poco más claro. Esto no ocurre en días. Ocurre en semanas y meses. Y por eso muchas personas abandonan justo antes de que el cambio se consolide. Creen que no funciona, cuando en realidad el cerebro todavía está en transición. Aquí es importante entender algo: no basta con no pensar. Hay que crear activamente nuevas asociaciones. Si antes, cuando estabas triste, pensabas en esa persona, ahora necesitas enseñar a tu cerebro que tristeza puede ir acompañada de otras respuestas. Movimiento. Escritura. Respiración. Hablar con alguien. Salir a caminar. Escuchar música diferente. Cambiar de ambiente. No se trata de evitar sentir. Se trata de no usar siempre la misma salida emocional. Lo mismo con los recuerdos. Si una canción siempre te llevaba a esa historia, puedes resignificarla. Escuchar esa canción mientras haces algo nuevo, algo activo, algo presente. Tu cerebro empieza a asociar el estímulo con una experiencia distinta. No borra el pasado, pero deja de reaccionar igual. También es fundamental entrenar la atención. La atención es como un músculo. Si nunca la entrenas, cualquier pensamiento te arrastra. Si la entrenas, puedes notar antes cuando te estás yendo y volver más rápido. Esto no requiere largas meditaciones. Requiere práctica breve y constante. Momentos en el día donde simplemente observas tu respiración, tus sensaciones, tu entorno. Y cuando la mente se va, vuelves. Sin enojo. Sin drama. Vuelves. Ese volver repetido es lo que fortalece tu capacidad de no quedar atrapado. Y esa capacidad se transfiere a la vida diaria. Empiezas a notar el pensamiento obsesivo antes de que te consuma. Empiezas a cortar el ciclo más rápido. Empiezas a recuperar el presente con más facilidad. Otra parte importante del reentrenamiento cerebral es la carga cognitiva. Cuando la mente se engancha, necesita espacio mental. Si llenas ese espacio con una tarea que requiere concentración, el pensamiento pierde fuerza. No tareas automáticas, sino tareas que demanden atención. Aprender algo nuevo. Resolver problemas. Crear. Planificar. Organizar. Hacer ejercicio coordinado. No como distracción vacía, sino como reprogramación activa del foco. Además, tu cerebro necesita experiencias emocionales nuevas.
No solo ausencia de dolor, sino presencia de placer, logro, conexión, curiosidad. Si tu vida emocional se reduce a intentar no pensar en alguien, el cerebro se queda sin motivación para soltar, porque no ve recompensa en el presente. Necesitas generar nuevas fuentes de dopamina sana, progreso, aprendizaje, vínculos, movimiento, creatividad. No todas juntas. Poco a poco. Pero reales. Cada experiencia positiva que no tiene relación con esa persona le enseña a tu cerebro que hay vida más allá del apego. También es importante trabajar con el cuerpo. El apego no vive solo en la mente. Vive en el sistema nervioso. En la tensión. En la alerta. En la hipervigilancia. Por eso prácticas como respiración lenta, estiramientos, ejercicio regular, contacto con la naturaleza, ayudan tanto. No es porque te distraen. Es porque cambian el estado fisiológico desde el cual tu mente interpreta la realidad. Un sistema nervioso más calmado genera menos pensamientos obsesivos. No al revés. Otra herramienta poderosa es la exposición gradual. Evitar todos los recuerdos puede ayudar al principio, pero no es solución a largo plazo. En algún momento, necesitas enseñar a tu cerebro que puede tolerar los estímulos sin entrar en pánico emocional. Eso se hace poco a poco. Con disparadores suaves primero. Manteniendo calma. Sin huir, sin alimentar la historia. Solo atravesando la sensación. Cada vez que lo haces, tu cerebro aprende que el recuerdo no es peligro real. Y la reacción se debilita. También hay un proceso clave que ocurre cuando recuerdas. La memoria se vuelve flexible por un instante antes de volver a almacenarse. Eso significa que puedes cambiar cómo tu cerebro guarda esos recuerdos. Si siempre recuerdas a esa persona desde la nostalgia intensa, la memoria se consolida con dolor. Si empiezas a recordar desde un estado más neutral, más completo, más equilibrado, la carga emocional se reduce con el tiempo. Por eso es importante no solo recordar lo bueno, sino recordar la historia completa desde un lugar de calma. No para castigarte, sino para integrar. La integración es lo que libera. Otro aspecto fundamental es la consistencia. Hacer mucho un día y nada durante una semana no reprograma el cerebro. Pequeñas prácticas diarias sí. 5 minutos de respiración. 10 minutos de movimiento. Un momento de atención consciente. Una decisión de no revisar. Eso, repetido, vale más que grandes esfuerzos ocasionales. El cambio neurológico es acumulativo, no heroico. Y aquí viene algo importante, mientras más avances, más natural se sentirá tu nuevo estado. Y entonces aparece una trampa sutil. Te relajas demasiado. Dejas las prácticas. Bajas la guardia. Y el patrón viejo, que nunca desapareció del todo, puede volver a activarse en momentos de estrés o soledad. No porque fallaste, sino porque los viejos caminos todavía existen, aunque estén cubiertos de maleza. Por eso, incluso cuando te sientas mejor, es importante mantener hábitos que te mantengan centrado en tu presente, en tu cuerpo, en tus objetivos. No como terapia eterna, sino como higiene mental. Así como te cepillas los dientes aunque no tengas caries, cuidas tu atención aunque no estés en crisis. Con el tiempo, ocurre algo hermoso y silencioso. Te das cuenta de que pasan horas sin pensar en esa persona. Luego días. Luego recuerdos que ya no duelen igual. Luego incluso gratitud por lo aprendido sin deseo de volver atrás. No porque olvidaste, sino porque tu cerebro ya no reacciona igual. Eso es libertad emocional. No la ausencia de memoria, sino la ausencia de dependencia. Y cuando llegas ahí, estás listo para el siguiente nivel del proceso, no solo soltar, sino construir una vida donde ya no necesites engancharte a dinámicas que te desestabilizan. Porque el objetivo final no es solo sanar este apego, sino cambiar la forma en que te relacionas contigo y con los demás, para que el próximo vínculo no nazca desde la carencia, sino desde la plenitud. De eso hablaremos en el próximo capítulo, cómo reconstruir tu identidad individual, cómo convertirte en una persona completa y en movimiento, y cómo crear una vida que no gira alrededor de nadie, sino que invita a otros a caminar contigo, no a sostenerte. Capítulo 9. Soltar a alguien es solo una parte del camino. La otra parte,
la más importante, es reconstruirte como individuo. Volver a ser alguien que no gira alrededor de una historia pasada, sino que camina hacia una vida propia, con dirección, con raíces, con propósito. Porque el apego obsesivo no solo se alimenta del vínculo con el otro. También se alimenta del vacío interno. Y ese vacío no se llena solo quitando a la persona. Se llena construyendo identidad. Identidad no es solo saber tu nombre, tu trabajo o tu edad. Identidad es saber qué te importa, qué te mueve, qué eliges, qué defiendes, qué sueñas, cómo te tratas cuando nadie te está mirando. Durante el apego, muchas de estas respuestas se debilitaron. No porque desaparecieron, sino porque quedaron en segundo plano. Todo giraba alrededor de la relación, del posible reencuentro, de la esperanza, del dolor. Ahora es momento de volver al centro. El primer paso es recuperar continuidad contigo mismo. Pregúntate, con honestidad y sin juicio, ¿quién era yo antes de que esta persona se volviera tan importante en mi vida? ¿Qué hacía con mi tiempo? ¿Qué me interesaba? ¿Qué me daba energía? ¿Qué me hacía sentir orgulloso? No para quedarte en el pasado, sino para reconectar con partes de ti que siguen ahí, esperando ser retomadas. Muchas personas descubren que dejaron de lado actividades, amistades, metas, incluso rasgos de personalidad, para adaptarse a la relación o a la espera de la relación. Recuperar eso es recuperar terreno. El segundo paso es aclarar tus valores. Los valores son tu brújula interna. No son metas externas, son principios que guían tus decisiones. Honestidad, crecimiento, libertad, estabilidad, conexión, creatividad, servicio, aprendizaje. Cuando no tienes claros tus valores, es fácil perderte en relaciones que no encajan contigo. Cuando los tienes claros, empiezas a tomar decisiones que te alinean con quien quieres ser, no con quien quieres agradar. Pregúntate, ¿qué tipo de persona quiero ser, independientemente de con quién esté? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué quiero aportar al mundo? ¿Qué tipo de relaciones quiero construir? Estas preguntas no se responden en un día, pero empezar a hacerlas cambia tu dirección. El tercer paso es crear metas propias, no relacionadas con el amor. Durante el apego, muchas decisiones se pospusieron. No por falta de capacidad, sino por falta de foco. Parte de tu energía estaba atrapada en la historia emocional. Ahora esa energía necesita un destino nuevo. Metas profesionales, académicas, físicas, creativas, personales. No tienen que ser gigantes. Tienen que ser tuyas. Algo que te haga levantarte con intención. Algo que te haga sentir progreso. Algo que dependa principalmente de ti. Cada avance, por pequeño que sea, refuerza tu identidad como alguien que construye, no como alguien que espera. El cuarto paso es reconstruir tu red de apoyo. El apego obsesivo suele aislar. No siempre físicamente, pero sí emocionalmente. Te vuelves menos disponible, menos presente, menos conectado. Volver a invertir en amistades, familia, comunidad, no solo te da compañía, te da espejo. Te recuerda quién eres fuera de una relación. Hablar de otros temas. Reír. Compartir proyectos. Crear experiencias nuevas. Todo eso ayuda a que tu identidad se expanda más allá de una sola historia. Y no se trata solo de viejas relaciones. También de abrir espacio para conocer personas nuevas, sin presión romántica, sin expectativas, solo como expansión de tu mundo. El quinto paso es aprender a estar contigo. Muchas personas temen la soledad no porque no les guste estar solas, sino porque nunca aprendieron a estar bien consigo mismas. Cuando no sabes acompañarte, cualquier relación se vuelve refugio. Y cuando una relación es refugio, es más fácil volverse dependiente. Aprender a estar contigo implica hacer cosas solo sin sentir que falta algo. Ir a caminar, leer, viajar, comer, disfrutar de tu propio ritmo. No como sustituto de los vínculos, sino como base de seguridad interna. Desde esa base, las relaciones futuras serán elección, no necesidad. El sexto paso es recuperar tu cuerpo como parte de tu identidad. Durante el apego, el cuerpo suele vivir en tensión. En alerta. En cansancio. Moverte, cuidarte, dormir mejor, alimentarte mejor, no es solo salud física.
Es mensaje interno de valor. Es decirte, sin palabras, que mereces cuidado, que mereces energía, que mereces bienestar. El cuerpo es un ancla en el presente. Y el presente es donde se reconstruye la identidad. El séptimo paso es redefinir el amor. No desde la intensidad, sino desde la estabilidad. No desde la persecución, sino desde la reciprocidad. No desde el miedo a perder, sino desde el deseo de compartir. Muchas personas confunden apego con amor porque nunca aprendieron a diferenciar la activación emocional de la conexión sana. Pero el amor que construye no te deja en constante ansiedad. No te hace dudar de tu valor. No te mantiene en espera. Reconstruir tu identidad también implica cambiar el tipo de relaciones que consideras aceptables. El octavo paso es integrar tu historia, no negarla. No se trata de decir nunca pasó ni de avergonzarte por lo que sentiste. Se trata de reconocer que esa experiencia fue parte de tu camino y que te dejó aprendizajes valiosos. Aprendiste sobre tus necesidades emocionales. Aprendiste sobre tus límites. Aprendiste sobre tus patrones de apego. Aprendiste sobre lo que no quieres volver a repetir. Eso es crecimiento. Y el crecimiento forma parte de tu identidad renovada. El noveno paso es permitirte cambiar. A veces seguimos aferrados al pasado no solo por la persona, sino por la versión de nosotros mismos que existía en esa historia. Esa versión que amaba así, que esperaba así, que soñaba así. Pero tú ya no eres exactamente esa persona. Estás en transformación. Permítete evolucionar. Permítete tener otros deseos, otras prioridades, otra forma de vincularte. No necesitas ser quien eras para honrar lo que sentiste. Puedes ser alguien nuevo que aprendió de esa etapa y siguió adelante. El décimo paso es vivir con dirección, no con reacción. Cuando tu identidad se fortalece, tus decisiones ya no dependen tanto de estímulos externos. No reaccionas a cada mensaje, a cada recuerdo, a cada miedo. Actúas desde tus valores, desde tus metas, desde tu visión de vida. Y eso cambia completamente la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no te preguntas constantemente qué piensa el otro de ti. Empiezas a preguntarte si esa situación, esa persona, ese proyecto, encaja con la vida que quieres construir. Ese cambio de foco es uno de los mayores signos de sanación. Reconstruirte no significa que nunca más sentirás nostalgia. Significa que la nostalgia ya no dirige tu camino. Reconstruirte no significa que no recordarás. Significa que el recuerdo no define tus decisiones. Reconstruirte no significa que no desearás amar otra vez. Significa que la próxima vez amarás desde un lugar más entero. Y cuando llegas a ese punto, te das cuenta de algo muy importante. No solo sobreviviste a la pérdida. Te expandiste a través de ella. Ahora estás listo para el último capítulo. No para hablar de la persona que dejaste atrás, sino de la vida que estás creando adelante. D. Cómo mantener tu libertad emocional, cómo relacionarte desde la fortaleza y cómo asegurarte de que nunca más entregues tu centro a alguien que no puede sostenerlo contigo. Porque esta historia no termina en el cierre de un vínculo. Empieza en la apertura de una vida que, por fin, te pertenece. Capítulo 10. Llegar hasta aquí no significa que nunca más vas a pensar en esa persona. No significa que todos los recuerdos se borran, ni que cada emoción desaparece para siempre. Significa algo mucho más real y mucho más poderoso: ya no estás gobernado por ese vínculo. Ahora estás en una etapa distinta. No es la etapa del dolor agudo, ni la del apego desesperado, ni la de la reconstrucción inicial. Es la etapa de la integración y la proyección. Es donde conviertes lo aprendido en forma de vida. Porque sanar no es solo cerrar una historia. Es cambiar la forma en que te relacionas contigo y con los demás para que no vuelvas a perderte en el mismo tipo de dinámica. El primer principio para sostener tu libertad emocional es este: tu paz es prioridad. Eso no significa egoísmo. Significa que no entregas tu estabilidad a personas inestables, a situaciones confusas, a vínculos donde tienes que adivinar si eres querido. Si una relación te devuelve constantemente a la ansiedad, a la duda, a la persecución, eso no es amor que construye, es apego que desgasta. Ahora sabes escuchar esa señal. No te quedas esperando a que alguien decida si te quiere.
No negocias tu valor. No te adaptas para no perder. El segundo principio es la reciprocidad consciente. Ya no confundes intensidad con profundidad. Buscas coherencia entre palabras y acciones. Buscas presencia real, no solo promesas o momentos brillantes. Y cuando no hay reciprocidad, no lo tomas como desafío personal. Lo tomas como información. Información que te permite elegir, no insistir. El tercer principio es la autorregulación emocional. Ya no buscas en otra persona el calmante para tu ansiedad, la validación para tu autoestima, el sentido para tu vida. Aprendiste a calmarte, a acompañarte, a sostenerte en momentos difíciles. Eso no te vuelve autosuficiente en aislamiento. Te vuelve emocionalmente responsable. Y desde esa responsabilidad, las relaciones dejan de ser refugios y se convierten en espacios de encuentro. El cuarto principio es la conciencia de tus patrones. Ahora sabes que ciertos tipos de dinámicas te activan más que otras. Sabes que te engancha, que te desestabiliza, que te lleva a perderte. Eso no significa que nunca volverás a sentir atracción por personas emocionalmente indisponibles. Significa que reconocerás antes cuando estás entrando en un patrón que no te conviene. Y podrás elegir distinto, incluso cuando haya química. Porque aprendiste que la química sin seguridad no es hogar. El quinto principio es la construcción continua de tu identidad. No vuelves a poner tu vida en pausa por una relación. No abandonas tus metas, tus proyectos, tu crecimiento por encajar en la vida de alguien más. Tu relación contigo mismo se mantiene como eje. Y cuando alguien entra en tu vida, entra a compartir, no a reemplazar. El sexto principio es la capacidad de soltar a tiempo. Ya no necesitas llegar al punto de destrucción para irte. Ya no necesitas pruebas extremas de rechazo para aceptar que algo no funciona. Escuchas antes. Te respetas antes. Te vas antes. No desde el miedo, sino desde la claridad. Y esa claridad te ahorra mucho sufrimiento. El séptimo principio es permitirte amar sin perderte. Porque sanar no significa cerrar el corazón. Significa abrirlo con límites, con conciencia, con presencia. Significa poder entregarte sin desaparecer. Confiar sin abandonar tu criterio. Vincularte sin dejar de ser tú. El amor sano no te aleja de ti mismo. Te acerca más. El octavo principio es aceptar la impermanencia. Las personas cambian. Las relaciones evolucionan. Algunas duran, otras no. Eso no las hace fracasos. Las hace experiencias. Cuando aceptas que no todo está destinado a quedarse, dejas de aferrarte con desesperación y empiezas a disfrutar con presencia. El noveno principio es vivir en el presente. No esperando que algo vuelva. No atrapado en lo que fue. No adelantándote a lo que podría salir mal. Aquí. Ahora. En lo que estás construyendo hoy. Porque el presente es el único lugar donde realmente ocurre tu vida. El décimo principio es recordar lo lejos que llegaste. Habrá momentos de nostalgia. Habrá días en que algún recuerdo aparezca sin aviso. Habrá canciones, lugares, fechas. Y en esos momentos, en lugar de sentirte débil, puedes reconocerte fuerte. Porque antes, ese recuerdo te paralizaba. Ahora, lo atraviesas. Antes, te definía. Ahora, es solo parte de tu historia. Y eso es crecimiento real. Cuando miras hacia atrás, puedes ver que no solo soltaste a alguien. Soltaste una forma de relacionarte, una forma de depender, una forma de olvidarte de ti. Y al soltar eso, te recuperaste. Te recuperaste como alguien que puede sentir profundamente sin perder el rumbo. Como alguien que puede amar sin abandonarse. Como alguien que puede enfrentar pérdidas sin destruirse. Eso es madurez emocional. Y esa madurez no te la dio la otra persona. Te la diste tú, atravesando el proceso, enfrentando el dolor, eligiendo crecer en lugar de quedarte estancado. Así que cuando te preguntes si valió la pena todo este trabajo interno, la respuesta está en tu forma actual de vivir. En tu calma. En tu claridad. En tu dirección. En tu capacidad de elegir. Eso no tiene precio. Esta historia empezó con una mente atrapada en un nombre. Termina con una persona completa, caminando hacia su propia vida.
No porque todo sea perfecto, sino porque ahora sabes que no necesitas que alguien más te complete para estar entero. Y desde ese lugar, cualquier relación futura será elección, no dependencia. Compañía, no salvación. Amor, no obsesión. Y eso lo cambia todo.